dio la vida, me dio alegría para servir. Le agregamos un pedacito a esa canción, en la misma melodía dice: me dio salud, me dio alegría, me dio salud, me dio la vida, me dio alegría. Otra vez, me dio salud, me dio salud, me dio alegría, me dio salud, me dio alegría para seguir. Me dio salud, contaré las obras del Señor, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Fuerte el aplauso al Señor. Amén. Pueden tomar su asiento hasta las 13 horas. Tenemos una horita para alimentarnos de la palabra del Señor, continuar nutriéndonos, recibiendo de la revelación del Espíritu y de todo lo que la Biblia tiene para compartirnos. Quiero hablar un poquito acerca de nuestra identidad, porque somos una familia, tenemos un padre en común, somos hijos, hermanos, los domésticos, los hijos de la casa, los que somos del palo, como dicen los jóvenes, somos de acá. Lo importante es vivir tal y cual como uno es o fue llamado a ser. En el origen mismo de la creación de Dios, Génesis 1, 26 y 27, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Yo me percibo como lo que soy: varón, macho, hombre. Y las damas de la misma manera se perciben como fueron creadas: mujer, dama, género femenino. En cuanto a la identidad nuestra ahora como familia, sabemos quiénes somos. El movimiento cristiano y misionero tenemos particularidades propias de nuestra esencia, de nuestra identidad. Eso quiere decir carácter, personalidad, conducta, costumbres, lógico, lo que le llamamos visión, doctrina. Dios, así como creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, esto dice Génesis 2:7, Dios le puso su espíritu a ese muñeco de arcilla que él mismo había formado, que no tenía vida, era un muñeco sin vida, pero Dios sopló en su nariz hálito de vida, sopló su espíritu. Y fue entonces el hombre un ser viviente. Eso mismo que Dios hizo con Adán en el huerto de Edén, fue lo que Jesucristo resucitado y glorificado después hizo con sus discípulos. Después de resucitar, el Señor les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20:22. El mismo soplo ahora para la regeneración. El ser humano que tenía la imagen de Dios por el soplo del Espíritu, perdió esa imagen de Dios por el pecado, por la incredulidad, la rebeldía, la desobediencia, perdió
la identidad, la imagen de Dios, y Cristo vino para llamarnos al arrepentimiento y para darnos una vida nueva. Todos nosotros sabemos lo que es el arrepentimiento por nuestros pecados y la regeneración por el soplo del Espíritu en nosotros, porque dentro, en nuestro interior, está el poder interno del Espíritu Santo que nos hace vivir de otra manera, con la identidad del cristiano victorioso, porque tenemos al más grande y al vencedor en nosotros, y el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. 1 Corintios 3:16 dice: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo? Así que tenemos esa vida en nosotros, vida del Espíritu de resurrección y gloria. Ezequiel 37:9 dice: y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Cuando Jesús sopló el Espíritu, ellos comenzaron a hacer una nueva creación. Esa nueva creación es renovada con un repetido llenamiento del Espíritu Santo, y hemos venido a la convención con la determinación personal de que aquí, en este lugar apropiado, seremos llenos otra vez, porque necesitamos ser repetidamente llenos otra vez, como dice Efesios 5:18, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Los discípulos de Cristo entraron, como nosotros ahora, en esta relación de nuevo pacto, certificado, confirmado, asegurado con la garantía de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Es maravilloso el tremendo sacrificio que hizo el Señor por nosotros y para hacernos ministros del nuevo pacto. Esto es mi sangre, dijo Jesús, tomando el cáliz, tomando la copa, y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. Y Hebreos 9:14 dice: ¿cuánto más? A ver, repitan en voz alta: ¿cuánto más? Una vez más: ¿cuánto más? La sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Repetimos: ¿cuánto más? Quiere decir, si el cordero que sacrificaban alcanzaba para borrar la culpa y aceptar al pecador que venía trayendo un sacrificio de un animal, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Si la sangre de un animal podía borrar la culpa, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Otra vez: ¿cuánto más la sangre de Cristo? Por eso le decimos al diablo: hemos vencido por la sangre del Cordero. Y confesamos el poder que tiene la sangre de Jesús. Efesios, en el capítulo 2, los versículos 15 y 16, dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. El alcance que tiene la obra redentora, la obra de Cristo hecha en la cruz,
Cuando Jesús murió en la cruz, Él mató nuestras enemistades, la barrera de separación que había entre nosotros. Quedó abolida la enemistad, gloria a Dios. Podemos tener comunión porque el Señor derriba la pared intermedia. La gracia del Señor, obrando eficazmente en nosotros, nos hace aptos para participar de las virtudes, de los dones, de la gracia de Dios en este nuevo pacto. Dios nos ha llamado Él, está en Él la idea, el propósito, el determinismo. Fuimos formados y hechos por Dios. Esta familia no es una invención humana, no es obra de hombre. Siempre hemos reconocido que a nosotros Dios nos ha hecho así como somos. Físicamente, cada uno nació con rasgos particulares, aunque no nos gustan algunos, pero tenemos que aceptarnos, porque más allá de lo que nosotros queremos, es lo que Dios ha hecho. Tampoco es para ponernos delante del espejo y decir: Señor, cuán grandes son tus obras. Grandes y maravillosas son tus obras. Así hacíamos en nuestro discipulado, teníamos un ropero viejo con un tremendo espejo y le poníamos ese cartelito: grandes y maravillosas son tus obras. Vino el hermano Celcio y puso: no mires a su parecer porque yo lo desecho. Tuvimos que hacer volar el otro cartelito. Dios dice en Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Digo, ¿tienen algún complejo de ser movimiento cristiano y misionero? No. ¿Sienten dicha por ser de esta identidad, movimiento cristiano y misionero? No es fanatismo, es fervor, es disfrutar lo que Dios ha hecho, es sentirnos bien en donde estamos, si no, no podríamos estar. Si no estuviéramos de acuerdo, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos acá porque somos de esta identidad. No es que nos creamos mejores, no somos mejores, somos peores, sin duda. Como organización, muy desorganizado. Decimos que va a empezar a las 9 y empezamos 10 menos cuarto. Somos así, ¿qué va a ser? Pero estamos muy felices por lo que Dios hizo en nosotros. Si tuviéramos que elegir 1000 veces otra vez ser lo que somos, lo haríamos sin dudar. No nos comparamos a nadie, pero queremos vivir intensamente lo que es la obra de Dios en este movimiento cristiano y misionero. Y de hecho tendríamos que remarcar esto, enfatizarlo. Hablando con los pastores del presbiterio, surgió una idea sobre pedirles a ustedes, seguramente después Pastor Roberto, Pastor Gabriel lo va a reiterar, que ustedes hagan preguntas ustedes sobre temas propios de nuestra identidad, de nuestra esencia, que no queremos cambiar. Que no queremos cambiar por ninguna otra. No queremos perder la línea, queremos seguir con lo que hemos recibido. No queremos cambiar. Para mal no queremos cambiar. Sí queremos cambiar en cuanto a lo que está mal en nosotros, porque no somos perfectos. Por eso venimos aquí al taller de Dios para recibir unos cuantos golpes. Pero aquí el Señor saca bollos también. Los que hemos recibido bollos venimos a la convención y ahí saca bollos acá.
Creo que ya en algunos el Señor ha sacado unos cuantos bollos que tenía. Es cosa de Dios, es propósito divino, quien nos formó en el vientre. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios me está hablando mucho sobre prioridad. ¿Qué es prioridad? Prior, del latín antes, anterior. Prioridad, supremacía, lo que es primero, prioridad. Valores, prioridad. Pero aquí yo veo que Dios practicó esto que se llama prioridad con nuestras vidas, porque Él mismo, antes que nadie, Él nos priorizó a nosotros y nos hizo a nosotros y nos formó. Y después nos priorizó porque estuvo dispuesto a dar su vida en lugar de la nuestra. Prefirió morir Él para que tengamos vida. Y eso quiere decir que el Señor nos priorizó, nos prefirió antes que a Él mismo. Por su amor bendito, gloria al Señor. Todos los llamados de mi nombre, dice Isaías 43, qué tremendos versículos estos. Isaías 43, 7, 21. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Son palabras categóricas estas. Primero, que el Señor nos ha llamado Él. No lo escogimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros, aun cuando ni pensábamos ser lo que hoy somos. Pero Dios nos priorizó, Él nos llamó, es cosa de Él, y después nosotros tuvimos que ponernos de acuerdo con el Señor y aceptar su voluntad. Para gloria mía los he creado. Fuimos creados para la gloria de Dios. Para alabanza de su gloria hemos sido creados. Lo dice Efesios. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Tengamos confianza de que el Señor es nuestro formador y Él es quien nos hace. Como Jesús solía decir a la vera del Jordán: síganme que yo voy a hacerlos que sean pescadores de hombres. Él se comprometió y Él se compromete a hacernos a nosotros. Tenemos que dejarnos moldear por Él, modelar por Él. Tenemos que dejarnos formar y ser hechos por sus manos. Tenemos confianza de que estamos en las manos del mejor artesano, del alfarero divino, nuestro Dios, quien por su Espíritu, su palabra y a través de los ministerios, Él está trabajando en nosotros. Y bendito sea Dios por estas convenciones que permiten que el trabajo de Dios siga haciendo la obra. Como dice Filipenses 1:6, estando persuadido que quien comenzó la buena obra la perfeccionará. Alguien dijo: teneme paciencia porque Dios no ha terminado conmigo. Se me la aguante. Esperá, porque soy mejor que ayer, pero peor que mañana. Mañana voy a ser mejor que hoy. Estamos en un proceso. Dios está trabajando en nuestras vidas. Estoy hablando de lo que es identidad, ¿no es cierto? De lo que es la visión de nuestra familia, la personalidad, la definición que tenemos que guardar. No nos tenemos que copiar de nadie, ni pensar que somos mejores que alguien. Somos nosotros, ni mejores ni peores tampoco, somos nosotros. Dios ha hecho algo y nos ha dado algo. Creo que todos somos conscientes de que en nosotros hay un depósito de Dios.
y que Dios ha puesto bajo llave su visión en nosotros. Como Pablo se lo recuerda a Timoteo: guarda el buen depósito, que es la doctrina, la fe, la visión, la revelación de Dios, la manera, la forma, que de hecho a Timoteo le hacían falta los consejos porque estando en otro tipo de actividad ministerial, él perdió ese fuego evangelístico que lo vivió en los viajes misioneros con Pablo. Y Pablo le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Sé sobrio, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es cierto que se apaga el fuego, pero el Señor nos trae aquí para soplar y hacer que las brasas vuelvan a arder otra vez, para que salgamos de este lugar envuelto en llamas, llamas ardientes del Espíritu, apasionándonos por servir a Dios y ayudar a la gente. Dios nos ha dado algo muy definido a nosotros, que es específico, y lo específico resulta ser lo efectivo. Cuando nosotros podemos dedicarnos a una sola forma de doctrina, de visión, de práctica, de principios, y no hacer de todo un poco, sino dedicarnos, ocuparnos a llevar a cabo la encomienda, el encargo, la visión que Dios ha entregado a esta familia. Por ejemplo, para trabajar en lo que es práctico, la práctica de ministerio, Dios a nosotros, los del movimiento, desde siempre nos hizo entender que hay distintas etapas en el desarrollo de trabajo en la obra local donde Dios nos pone. Por ejemplo, la primera etapa es una intensidad de evangelismo. Tenemos que salir a la calle, tenemos que hablar a la gente de Jesús, tenemos que repartir tratados, tenemos que compartir la salvación con el perdido, llevar las buenas nuevas de salvación. Esa es la primera etapa. Después la segunda etapa es la de dedicarnos a esas personas que hemos ganado para lograr hacer que se queden y que no se vayan nunca. Dios quiera que permanezcan, perseveren y sigan hasta siempre con nosotros, porque son almas que ganamos con el evangelismo. Tenemos que establecerlas, tenemos que conseguir establecer la obra, no siempre estando de alquiler en alquiler o de salón prestado en otro prestado, sino tenemos que creer por lo propio, por el terreno. 4 hectáreas, 5 hectáreas, 6 hectáreas, no como el Caburé. Es cierto que también Dios nos hace pasar por otro tipo de Caburé, pero en definitiva es lo mismo, ¿no? Mamita, las que pasó él. Tremendo. Pero como buen santiagueño es bueno. Quiero quedar bien con mi esposa, que es santiagueña. De Termas es. ¿Cuántas cosas tuvimos que pasar? Todos sabemos de esto. Es propio de nuestra formación. Salir de la nada, surgir, porque Dios, por su gracia, nos ayudó. Después la tercera etapa es cuando comenzamos por fin a implementar la escuela de ministerio en casa, porque hemos creído como principio de fe que el obrero se forma en la congregación local, diferente a como era antes, que los pastores y la iglesia becaban a un vocacionista o a alguien que
mostraba interés en ser predicador, entonces le pagaban los estudios y lo enviaban a un seminario o escuela bíblica, instituto bíblico, iba a estudiar. Nosotros entendimos que lo más práctico, lo mejor, es lo que practicamos, que el obrero se forma en la iglesia local. El aula es la iglesia local. Los profesores o maestros del instituto son sus pastores. La práctica de ministerio es la familia, el vecino, el barrio, las plazas. Práctica de ministerio. Lo hemos creído a eso y seguimos creyendo que el obrero es formado en la iglesia local, donde conocemos a nuestros pastores, pero nuestros pastores nos conocen a nosotros y nos conocemos bien, porque somos 24/7, es decir, todos los días y en algunos casos por años estamos conviviendo de manera doméstica en casa y nos conocemos. Cuando llega el momento de enviarlos, sabemos quién es la persona a la cual tenemos que enviar. Dios está haciendo cosas hermosas. Acá, por ejemplo, hay un matrimonio que hizo varios años de discipulado en la ciudad de General Belgrano con los pastores Adriana y Héctor Viera. Después tuvieron que trasladarse a Las Flores. La circunstancia hizo que siguieran sirviendo a Dios con nosotros, con mi esposa, conmigo, pero por mucha cantidad de años. Y ellos pensaron que todo iba a quedar ahí, pero de repente surgió la necesidad de colocar obreros en la ciudad de Huanguelén. ¿Conocen Huanguelén? En la provincia de Buenos Aires. Es el pago de José Larralde. Qué sabio ese cantor, qué profundo, qué lindo. Por ellos que están en Huanguelén me interesó informarme sobre él. Qué sabiduría ese gaucho, ese cantor, que ahora tiene como 88 años, creo. No aparece nunca más, no quiere saber nada con cámara, ni con fama, ni con nada, no le interesa. Pero es un hito del folclore en Argentina. Y ahora están Norma y Raúl en Huanguelén y él se ríe y me dice, se me despertó el pastorado, porque pasaron muchos años, siempre acompañándonos, ayudando, fieles en todo, una bendición plena. Pero surgió esto y pensamos con mi esposa, ellos tienen muchos años de discipulado y siguieron como discípulos acá, pero vos no te ves como pastor en Huanguelén. Una obra que vino a nosotros por medio del querido Daniel García. Nos preocupaba a quién podríamos poner en Huanguelén. Te digo, Daniel, que perdimos como en la guerra con el asunto de sacarlos a Raúl y Norma, porque son vidas muy útiles en la iglesia local, muy útiles. Lloran los niños, los adolescentes, los jóvenes, son una bendición. Pero bueno, hay que creer por ellos, y qué mejor que creer para que logren ser aquello por lo cual una vez, aceptando el llamado de Dios, fueron a vivir a la casa pastoral. No fue para quedar en banda, como decimos, fueron para quedar a cargo de una congregación. Y ahora me decía, ¿sabe cómo nos está buscando la gente para pedir oración? Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Tienen todo detalladamente cumplido. Solo hacía falta esa luz. Y de repente dice Raúl y Norma, se nos despertó el llamado,
estuvo como apagado, como que ya nunca más iba a aparecer la idea de ser pastores. Pero otra vez se encendió el fuego en el corazón. Dios quiera que haya en esta convención personas que fueron llamadas, tienen la identidad de alguien llamado, el propósito del Señor, incluso pila de palabras que han recibido. Pero eso como que quedó en stand-by, como que quedó dormido, como que nunca fue. Pero Dios puede en esta convención avivar la llama otra vez. Anímense y vamos a creer por todos aquellos que deben ser lo que tienen que ser y llegar a donde tienen que llegar. Y nosotros estamos dispuestos ya a creer por vos. Vamos a creer que vas a alcanzar la plenitud del propósito de Dios en tu vida, que con la ayuda del Señor vas a ser un ministro competente en el lugar donde Dios te pone. Fuerte el aplauso al Señor. Siempre en nuestras convenciones surgieron personas que se fueron con la definitiva determinación de servir a Dios, quemando todo, fundiendo todo, dejando todo por aceptar la voluntad del Señor y priorizar su llamado, su elección, no lo que yo quiero, sino lo que Dios eligió para que yo sea. Ustedes saben que la Biblia usa mucho la tipología de el río o los ríos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay una ilustración del río que representa al Espíritu Santo, como Jesús mismo utiliza en San Juan 7, 37 y 39, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el profeta Ezequiel, reconocido como el profeta del Espíritu Santo, quien nació como hijo de sacerdote, pero Dios le cambió la función de ministerio y lo hizo profeta. Y entre los cautivos en Babilonia, profeta del Espíritu Santo. Y este pasaje de el río de Dios, Ezequiel capítulo 47, podemos mirar, porque me fue de mucha bendición estudiar este pasaje y en la simbología del río de Dios que transitó este Ezequiel, tomado de la mano del ángel, encontramos las 5 etapas de nuestro trabajo. 1000 codos con el agua en los tobillos, otros 1000 con el agua en las rodillas, otros 1000 en los lomos, otros 1000 y ya no podía asentar el pie en el fondo porque el agua ya era honda y tuvo que nadar. Y después a la orilla del río había todo tipo de árboles. En esa primera etapa, yo estudiándolo, lo usé como comparación de lo que es nuestro avance en el río de la obra, en el río del Espíritu, pero como obrero de la tarea que tenemos que hacer, los que somos llamados a trabajar. 1000 codos con el agua en los tobillos, los pies, el agua hasta los tobillos. Digo, esto es el andar llevando el mensaje de Jesús intensamente, pero hay que avanzar en eso.
No sé si de campaña en campaña, pero cada uno personalmente deberíamos sentir la responsabilidad de hablar de Jesús a cualquiera. Bueno, esto es muy propio del movimiento. El evangelismo es lo que nos hizo nacer a nosotros y lo que hemos practicado siempre, ¿verdad? Y no importa a cuál o qué tipo de ministerio Dios nos haya llevado, tenemos que seguir siendo evangelistas, hablando de Jesús, compartiendo con otros a Cristo. Y es maravilloso lo que causa la práctica de evangelizar, porque nos mantiene renovados. Y los que somos pastores de mucho tiempo y hemos vuelto a abrir obras otra vez desde la nada, cuánto bien nos ha hecho seguir con el evangelismo en un lugar como si no hubiéramos hecho nada, empezando de nuevo otra vez. Gloria a Dios. Siempre lo recuerdo al querido hermano Julio Flores. Me invitó para predicar por las noches en una convención. Yo fui. Cuando entré con él ahí al tabernáculo, no me dejó ir adelante para sentarme, sino que me metió en un lugar donde había un grupo orando. Y ahí en la oración y en la manera como oraban, me di cuenta que era una campaña, que el hermano Julio había preparado una campaña evangelística para las noches de la convención. Ahí me ubiqué, pero esto no es solo la convención, es por las noches, quiere que haya evangelismo por las noches, orar por los que se entregan a Cristo, orar por los enfermos, orar por liberación y milagros. Era una campaña muy linda, pero al otro día me sacó en un momento de la reunión de la convención y me dice, ¿me acompañás? Fuimos a una radio muy grande ahí en Jujuy y es como que lo estoy viendo con un montón de tratados en la mano, mientras que esperaba que lo atendieran en ese edificio de la radio, una radio nacional, y él evangelizando, repartiendo folletos. Lo primero que me salió, qué lindo ver a un presbítero internacional repartiendo tratados. ¿Y qué hay? ¿No es lo que deberíamos hacer? Es lo que debo seguir haciendo, hablando de Jesús, compartiendo a Cristo. Y nos hace mucho bien evangelizar. Y cuando vemos que hemos podido lograr ayudar a alguien que sale del pecado, de los vicios, de la enfermedad, cambia de vida, y luego lo vemos en la congregación y es fruto de nuestro trabajo. Qué dicha, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran una renovación del evangelismo en su vida? Y podemos orar por eso. Es la primera etapa en el río de Dios, en el cauce del río. Los segundos 1000 codos que anduvo Ezequiel en el río, según Ezequiel 47:4, con el agua en las rodillas. Esa segunda etapa de cualquier obrero en el lugar donde Dios le puso es necesaria. Nosotros en Las Flores, una vez que Dios rompió con un milagro de sanidad en un paralítico, entramos a una intensidad de campañas evangelísticas, una tras otra. Pero resulta que teníamos mucha gente, pero no teníamos techo, no teníamos el templo, y dijimos, tenemos que dedicarnos a esta etapa de establecer la obra. ¿Cómo puede ser que llega el invierno y vamos a estar con ese tremendo frío, sin techo? Vamos a mantener el grupo de gente, pero vamos también a dedicarnos a trabajar
en la construcción de nuestro templo. Gloria a Dios. Siempre van paralelas las dos actividades, la espiritual y la material también. Hay trabajo material y hay trabajo espiritual. Y hay personas idóneas que Dios levanta o trae para ayudarnos en todo tipo de tareas. Y Dios los va a levantar a tu lado en el lugar donde Dios te puso. Brotarán a tu lado personas con la vocación de servir a Dios y te pedirán, por favor, que le des lugar a participar en la tarea de la obra. Amén. Hay que establecer lo que fue ganado, mas el Dios de toda gracia os afirme, perfeccione, establezca. Que el Señor nos ayude. Primera de Pedro 5:10. Que el Señor afirme bien la obra que Él nos ha encomendado. Y esto se logra con oración, con búsqueda, con enseñanza, con dedicación, con la colaboración de vidas adecuadas que se plegan. Qué importante es cuando alguien se plega. No al desconformismo de la mayoría, sino a aquel que está haciendo la obra de Dios. El Señor te plegue mucha gente fiel para poner el hombro y hacer la obra a tu lado, pastora y pastor. Que Dios te bendiga con gente que tiene la misma vocación y el mismo interés de servir a Dios ayudando a la gente. La tercera etapa, los terceros 1000 codos, son 1000 codos, 450 metros, 4 cuadras y media, ¿no? Acá ya estamos a 1300 de distancia. Son los terceros 1000 codos o 1350 metros. El agua está sobre los lomos. Eso habla de fuerza. Los lomos habla de una función generadora, los lomos. Ahí, cuando llega esa tercera etapa en cualquier congregación, debemos estar atentos porque se van a producir los llamamientos al discipulado. Dios es el que llama. Por causa de que ya el obrero, la obrera, está con la fuerza en sus lomos, fuerza reproductora, generadora de hijos en el ministerio. Porque cada pastora y pastor no solo será alguien que hace la función de atender la obra, sino que tiene un espíritu maternal y paternal. ¿Cuántos lo quieren? Algunos no entienden mucho de esto, pero si un pastor no llega a ser padre, le falta todavía. Un día fui de visita a un pastor mayor en Las Flores, estaba pasando un lindo momento con él. Un hombre fiel al Señor, pero con sus propios conceptos, y por ahí algunas cosas le resultaban bravas a él para digerirlas. Para colmo, sale de adentro de su habitación, de la casa del pastor un hijo espiritual nuestro. A mí se me dio por decirle lo que me salió naturalmente. Este es un hijo. Enseguida el pastor, amigo, dice: ¿hijo de quién? Yo lo miré y le dije: de Jesús. No daba para explicarle, no lo iba a entender, pero la verdad que me dejó pensando. Digo, si uno no logra llegar a ser un generador de vida, de reproducción de vidas, un padre que logra hacer que no sean solamente
congregantes, sino hijos de la misma identidad, que sienten lo pastoral como lo siente el pastor. ¿Cuántos pueden creer que sus hijos espirituales van a llegar a sentir la misma carga, el mismo celo, el mismo amor, el mismo interés, la misma fe y la misma intensidad para trabajar como la sentís vos, pastora, pastor? Porque en esta etapa es cuando comenzamos a sentir necesidad de vidas a nuestro lado, no solamente para formarlas, sino para echarles la carga de alguna manera, delegarles la tarea. ¿Y qué mejor que lo haga un hijo de pura cepa? Por eso los que vienen reciben esta identidad, esta naturaleza misma de lo que es la esencia de la visión del Espíritu que el Señor nos ha encomendado a ser discípulos. Luego está la cuarta etapa, que es la de formar obreros. Y cuando ya llegamos a ser obreros, estamos con el agua en los lomos, tenemos que nadar porque ya nos han encomendado una tarea, nos han hecho encargados de obra. Tal vez en algunos casos todavía no han podido salir, pero ya lo van a hacer. Ya van a salir a estar definitivamente en el destino donde Dios quiere que esté. Tal vez no está todavía, pero ya a cargo de la obra tiene que empezar a nadar en el río, a depender de Dios, a creer por la provisión. No como antes, que tenía que viajar el jueves y el miércoles a la noche lo tenía ahí en busca para viajar. Sino que al estar ya a cargo de la obra, tiene que ejercer fe y nadar, depender de Dios. Cuando solamente somos discípulos, dependemos de la fe del pastor. No pagamos alquiler, no pagamos comida, no pagamos luz, ni agua, ni gas, no pagamos nada. Estamos en la escuela aprendiendo, pero ya cuando estamos en condiciones de nadar es cuando dependemos del Señor y del sostén del obrero, que es la provisión de Dios. El Señor nos sustenta y nos provee. Y qué hermoso es cuando viene el obrero y nos cuenta: Dios está proveyendo, Dios está soltando los recursos, Dios hace milagros. Es cierto que la visión de fe funciona, porque funciona, porque Dios provee. Amén. Y luego Ezequiel pudo ver a la orilla del río ese plantío de muchos árboles. Y yo lo interpreto como congregaciones, porque el fin del movimiento cristiano y misionero sigue siendo abrir obras. Sigue siendo abrir obras. Nunca pensamos en un solo lugar para que todo quede ahí, sino que de esa casa madre, esa base, ese cuartel, salgan obreros. ¿Quién sabe a dónde? Dios los envía al Cabureo, no sé por dónde el diablo perdió el poncho. Que los envíe. Que los envíe. Y no es fácil para un pastor soltar gente valiosa, muy útil, porque hay algunos que son hombre o mujer orquesta, solucionan todo, arreglan todo, hacen la obra, nosotros descansamos teniéndolo, pero de repente surge el llamado para ir a algún lugar. Nos pasó con
muchos. Uno, por ejemplo, Fernando Municoy, hoy pastor en Cacharí. Es un hombre hábil para hacer todo tipo de trabajo. Nunca hizo mecánica, pero se convierte en mecánico. Ahora Miguel y Débora tenían problemas en su bondi. Lo llamaron a Fernando y el bondi está acá, sano. Lo tiró Fernando. Si no tiene una herramienta, la fabrica él, la inventa. Tremenda la capacidad que tiene. Y de repente me habló un día a solas de que estaba orando con Roxana. Roxana era la obrera en Cacharí. Yo dije, se me va a ir a Cacharí con Rosana. Si se casara con Rosana, se va a ir a Cacharí. Y lo útil que es acá. Y Cacharí es una localidad pequeña. Y lo útil que es acá. Le dije, mirá, si vos en 6 meses no tenés 120 personas en Cacharí, te traigo otra vez con Rosana y todo. No, sí, me decía. No o sí. Pero era porque a mí me costaba soltarlo. Es que cuesta soltar a alguien que es útil. ¿A cuántos pastores les ha pasado? Pastoras. Pero ¿saben qué delicia cuando uno luego los ve realizados? Es como el abuelo que ahora es nieto, y qué delicia ver a los nietos. Uno va a sus iglesias y están tan bien, tan lindos. Fernando me llevó a Paraguay, a Chile, con un auto 0 kilómetros que Dios le dio. No perdemos cuando rendimos algo, ganamos. Y se va uno y vienen 10. Dios suple. Es maravilloso ver los resultados de la obra de Dios cuando todo está en sus manos. ¿Cuántos quisieran ponerse de pie y orar conmigo, como entrando al río de Dios? Dije que iba a terminar a la 1, tenemos 7 minutos para orar. Podemos cantar con el ángel del Señor, voy caminando. ¿Se acuerdan de ese? Voy entrando en el río de Dios. Vamos a creer. Todo es posible al que cree. ¿No te animás a venir caminando hasta acá como haciendo 1000 codos, 1000 codos, 1000 codos? Otros 1000 y otros 1000 y ya no puedo porque para estar con mi Señor y otros 1000 y otros 1000 y ya no puedo pasar porque tengo que nadar para estar con mi Señor. Con el ángel del Señor voy caminando y voy entrando en el río de Dios. Con el ángel del Señor voy caminando y voy entrando en el río de Dios. 1000 codos y tengo el agua en los tobillos, otros 1000 y tengo el agua en las rodillas, otros 1000 y ya no puedo pasar porque tengo que nadar para estar con mi Señor. Otros 1000 y ya no puedo pasar porque tengo que nadar para estar con mi Señor.
el agua en los tobillos. Otros 1000, tengo el agua en las rodillas. Otros 1000 y ya no puedo pasar, porque tengo que nadar para estar con mi Señor. Y otros 1000 y ya no puedo pasar, porque tengo que nadar para estar con mi Señor. Y Señor, aleluya. Y sé que hay mucho más, hay mucho más, hay mucho más para mí. Yo sé que hay mucho más, hay mucho más, mucho más, hay mucho más para mí. Esto cantaba el querido Churro Arín. Y sé que hay mucho más, hay mucho más, hay mucho más para mí. Y sé que hay mucho más. Hay mucho más para mí. Estamos todos en el río de Dios. La corriente del Espíritu es segura, es maestra, es guía, es dirección acertada. En el cauce del movimiento cristiano y misionero fueron realizadas nuestras vidas, familias, ministerios, porque esta es una familia con propósito, con identidad. Los componentes de la visión son los que necesitamos y que nos ayudan a lograr todo tipo de metas. Tiene alcance infinita la visión de fe, la visión del Espíritu, la visión conforme a la palabra de Dios. Señor, danos fe, quita las dudas y haz que se defina la identidad, se defina la posición, la postura, la actitud de cada uno, definido, determinado, trabajando específicamente dentro de la visión del movimiento cristiano y misionero. Ayúdanos a no perder la identidad, a no mezclarnos. Ayúdanos a no desviarnos. Ayúdanos a seguir las mismas pisadas y en el mismo espíritu, Señor. Guarda esta familia. Espíritu Santo, guárdanos. Guárdanos en este último tiempo, cuando algunos apostatarán de la fe. No queremos ser de los que se apartan. Queremos ser de los que nos plegamos y más unidos que antes te serviremos, Señor, porque sabemos que hay mucho más para nosotros. Amén y amén.
Gloria a Dios.